Buen día, mi nombre es Rubén Carrillo y el trabajo que vamos a presentar hoy es de comparación y equivalencia entre los métodos de DEC, cajas y el elemento finito lineal para la ecuación de advección, difusión, reacción. Entonces, lo primero, presentamos el método. Eh, el análisis numérico de ecuaciones en derivadas parciales es un área clásica, ¿no? Y de gran actividad de investigación. En este ámbito hay una gran variedad de métodos establecidos como diferencias finitas, elemento finito, volumen finito, etcétera, ¿no? En las últimas décadas se han propuesto métodos geométricos basados en cálculo exterior. Esto es debido al contenido geométrico, ¿no? De muchas teorías de la física. En este grupo pues, podemos destacar el cálculo exterior de elemento finito, el cual es una aproximación teórica al diseño y entendimiento de métodos de elemento finito para la solución numérica de varios tipos de DPs. Entonces, un método alternativo en este campo es el del cálculo exterior discreto, que le vamos a llamar DEC por sus siglas en inglés a partir de ahora. Y el cálculo exterior generaliza el cálculo vectorial a dimensiones altas y a variedades diferenciales, mientras que el cálculo exterior discreto es una de sus discretizaciones, la cual produce un método numérico para resolver ecuaciones en derivadas parciales sobre complejos simpliciales. Entonces, DEC se propone como un método para resolver ecuaciones de derivadas parciales que toma en cuenta las características geométricas y analíticas de los operadores y los dominios sobre los que se aplica. En este trabajo nos interesa abordar la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales que modelan fenómenos de advección-difusión, con un claro énfasis en los problemas en los que se tiene advección dominante. Pues en estos casos el término advectivo tiene un efecto desestabilizador en la solución, produciendo oscilaciones falsas en la aproximación que se alcanza al aplicar los esquemas numéricos clásicos. Este problema, que aparece al tener atención dominante, puede llegar a corregirse mediante un refinamiento de la malla, ¿vale? Que variará dependiendo de cuánto mayor sea la componente de advección en comparación con la de difusión. El problema que encontramos al aplicar esta corrección es el incremento del costo computacional, ¿no? Que a veces es imposible. Por estas razones, en la literatura se han propuesto técnicas de estabilización a los métodos clásicos. En consecuencia, en este trabajo vamos a presentar también una versión estabilizada de este método DEC, ¿no? Entonces, empezamos. Lo que vamos a presentar aquí es la equivalencia entre el método DEC y el método de cajas para la ecuación de difusión-reacción en dimensión 2, por tanto, de orden 1. Y vamos a presentar también esa versión de DEC estabilizada mediante un parámetro, incluyendo un parámetro de estabilización. Entonces, primero la formulación DEC. Vamos a primero dar unos cuantos conceptos, unas cuantas definiciones para poder entender el desarrollo del método. Primero, un P simplejo en Rn, pues es la envoltura convexa de P más un puntos geométricamente independientes, que lo vamos a denotar como sigma super P y lo vamos a poner con los vértices, ¿no? Un ejemplo de esto en R2, por ejemplo, de un 2 simplejo sería un triángulo, ¿no? Y lo pondríamos con sus tres vértices. Luego, dado un P simplejo, definimos este conjunto, ¿no? Como el interior de los circuncentros de el simplejo que tengamos y los circuncentros, la unión de los circuncentros de los simplejos que lo contienen. Y a eso lo vamos a llamar celda dual. Con el ejemplo del triángulo, pues la celda dual de ese triángulo, como solo hay un circuncentro y no está contenido ninguno en R2, pues el dual de ese triángulo sería el circuncentro del triángulo. También definimos las p-cadenas como las sumas formales finitas de p-simplejos con coeficientes en los reales. ¿Vale? Lo definimos, lo denotamos de esta forma, ¿no? Como las sumas formales de p-simplejos. Luego, por otro lado, las p-formas discretas son homomorfismos que van del grupo de p-cadenas al grupo aditivo de los reales. Es decir, es evaluar, lo que hace estos homomorfismos es evaluarse en p-cadenas. El apareamiento natural de una p-forma y una p-cadena es la aplicación bilineal que se obtiene al aplicar la forma a la cadena, ¿vale? Y simplemente decir que en cálculo exterior discreto este apareamiento equivale a la integración de formas diferenciales, es decir, la integración en la cadena de la p-forma. Luego, dado un p-simplejo, vamos a definir como el operador frontera, como el homomorfismo definido sobre el p-simplejo que vemos aquí. Eh,
Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Es la suma, en realidad la idea es la suma de las caras de ese, de las p caras de ese p más un simplejo, o las p menos un caras de ese, en este caso, p simplejo. Si estamos en el ejemplo que hemos dicho antes del triángulo, sería las tres caras, los tres lados del triángulo. Sería la frontera de ese p simplejo, de ese 2 simplejo en este caso. Luego la derivada exterior discreta, que se define por dualidad del operador frontera, usando ese apareamiento natural que hemos definido antes entre formas discretas y cadenas. De esta forma vemos cómo la derivada exterior de la p-forma en realidad es evaluar esa p-forma sobre las caras del p más un simplejo. Por último, ya, la estrella de Hodge discreta es una aplicación que vamos a llamar asterisco, que se define sobre simplejos y duales de simplejos. Entonces, de esta manera, dado un P simplejo y una alfa P forma discreta, la P estrella de Hodge discreta se define de esta manera, ¿no? Evaluando sobre el dual de ese P simplejo y vemos que aparecen esos términos geométricos, ¿no? De los volúmenes de el dual de la P forma, de la P cadena, del P simplejo, perdón, y el área del P simplejo. Y por último ya, dado una forma definimos y una cero forma, definimos el producto exterior discreto como, pues esto de aquí, esto que vemos aquí, evaluando, esto lo vamos a usar luego en las definiciones, en, en la formulación DEC, ¿vale? Em, Vale, entonces la formulación general lo tenemos aquí. Dados un dominio acotado en Rn y abierto, un campo vectorial y P y Q cero formas diferenciales, escribimos la ecuación general de advección, difusión, reacción, como vemos aquí, ¿no? El primer término, el término es el de difusión, el segundo es el de advección, reacción. Entonces, aplicando los operadores diferenciales que hemos visto, nos queda de esta manera. Aquí vemos, bueno, escribiendo la ecuación en su forma discreta y aplicada localmente en una n-celda dual correspondiente al cero simplejo, vemos que nos queda de esta manera, teniendo ya el apareamiento natural de las n-formas duales. Vemos que al aplicar, en este caso tenemos una p0 forma, al aplicar la derivada exterior tendríamos una 1 forma, al aplicar la estrella de Hodge tenemos una n-1 forma y al aplicar otra vez la derivada exterior tenemos una n forma dual, ¿vale? Entonces la formulación DEC y estabilización para la ecuación en dimensión 2. Vamos a ver cómo queda. Entonces, en dimensión 2, ahora dados un conjunto en R2, campo vectorial, lo mismo de antes, tenemos que todos estos términos son dos formas duales, en este caso, como veíamos antes. Entonces, discretizando y aplicando los miembros sobre simplejos dos duales, lo que nos queda es de esta manera, ¿no? La discretización, el desarrollo de la formulación general en dimensión 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar cada término de esta ecuación de manera local, es decir, sobre, en nuestro caso, un elemento triangular, ¿vale? Que lo vemos aquí, lo vamos a hacer solo con un vértice, no lo vamos a hacer con los tres. De esta manera vemos que los lados, la longitud de los lados, los vamos a llamar de manera con L sub 0, L sub 1, L sub 2 y los duales de estos lados los vamos a llamar por E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Como es un 1 simplejo, el dual tendríamos que hacerlo sobre el circuncentro de él mismo, que sería la mitad, y el circuncentro de el único elemento que lo contiene en este caso, que es el triángulo. Y vemos cómo nos quedan de esta manera estos términos E, ¿vale? Entonces, simplemente decir cómo queda todos los términos de la ecuación, difusión, aquí vemos los términos geométricos que nos quedan, de advección, donde vemos aquí que en el momento de tomar el flujo, lo que hacemos es tomar ese, ese producto exterior, ¿vale? Y ese producto exterior y este operador flat que definimos aquí, pues nos hace que nos quede de esta manera, ¿vale? El término de advección, no vamos a entrar en desarrollos largos porque sí que es verdad que son largos. Y el término de reacción y fuente,
que nos queda con este elemento geométrico, que es el dual del vértice que es su cero, que si vemos eh, el área del dual, que si vemos este triangulito, como veíamos, tendríamos que ese término, ese área, correspondería a este A sub cero, ¿vale? Para este término, para este vértice X sub cero. Entonces, nosotros lo que hicimos en el trabajo fue proponer una forma estabilizada de este cálculo exterior discreto, cambiando el producto exterior por este otro producto exterior, quitando estos factores geométricos y añadiendo este factor de estabilización R y 1 menos R, donde este R pues, va a ser un elemento, va a ser un término que esté entre 0 y 1, un numerito entre 0 y 1. Entonces, dependiendo del valor que tome, estabilizará mejor o peor. Entonces, la advección, cambiándola por por este producto exterior, pues queda de esta manera, ¿vale? Vemos que aparecen aquí el término R y 1 menos R, ¿vale? Pues nada más que ahí. Y luego ya la equivalencia entre los métodos de cajas y elemento finito para la ecuación de advección, perdón, de difusión-reacción. Lo que hacemos es, primero, vemos la formulación débil con elemento finito, que yo creo que más o menos la conocemos todos, ¿no? Que es encontrar una función 0, H01 que cumpla que este operador bilineal y el funcional lineal, dados por estos términos, coincidan, ¿vale? Luego, el método de cajas, que es parecido, que es encontrar esta función entre los polinomios 0, 1, lo mismo que cumpla que la forma bilineal y la función lineal coincidan, ¿no? ¿Vale? Donde P es super 1 denota los polinomios lineales atroces y continuos asociados a una triangulación. ¿Qué triangulación se toma en el método de cajas? En esta integral, lo que se hace es integral eh, en estas cajas, ¿no? Donde en cada término X sub i que tomemos es parecido al método DEC. Lo que hace es la unión de los circuncentrios, ¿verdad? De los triángulos y los lados. Esas son las cajas eh, sobre las que se integra el método de cajas, rápidamente dicho, ¿no? Entonces, lo que ya se tiene probado es que los términos de difusión entre los métodos de cajas y elemento finito coinciden, ¿vale? Y este es pues, el resultado que lo ponemos aquí. Entonces, lo que nosotros hemos probado es que los términos de difusión para el método de cajas y el método DEC coinciden, ¿vale? Entonces, mediante la prueba de elemento finito, de la coincidencia de la equivalencia entre elemento finito y método de cajas, pues en el desarrollo se tiene esta expresión de aquí. Entonces, lo que hemos hecho es que mediante el desarrollo de DEC, hemos probado que con este desarrollo que teníamos, estos factores geométricos que nos salían en el método de DEC coinciden con estos que salen en el método de cajas, que tienen esta expresión de aquí que vemos, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en el desarrollo porque es un poquito largo, pero no es difícil la demostración. Entonces, con eso tenemos este teorema. Y por último, pues mostrar con un ejemplo la bondad que tiene el método DEC y el método de estabilizado. Entonces, tomamos este ejemplo, esta ecuación de advección, difusión, reacción en este dominio y con la componente de advección 2,1, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que con una malla de 200 elementos, una malla bastante burda, es que el método DEC sí que vemos que aproxima un poco mejor, que es el rojo, que el método de elemento finito, que es el verde, pero el método de que estabilizado sí que es verdad que estabiliza muy bien la solución. Luego, si hacemos un poquito más fina, bueno, un poco más fina la malla, vemos que se comportan mejor tanto DEC como elemento finito, pero igualmente este DEC estabilizado se acerca más a la solución real que cualquiera de ellos. Tenemos más ejemplos, pero bueno, con, con un ejemplo que pongamos yo creo que es suficiente. Pues hasta aquí la presentación y muchas gracias.